porque la lengua en la que siempre escribió, en la que jamás dejó de escribir, fue el polaco. Bien, continuando con la cita. Mi abuelo materno, al igual que mi Igor, salió de Polonia como parte del cuerpo diplomático polaco, con la diferencia de que nunca volvió a regresar, falleciendo intempestivamente en Roma en 1949. Y al igual que mi Igor, mi familia materna emigró al Nuevo Mundo, donde yo nací. El encuentro con su obra fue para mí como un encuentro con mis raíces y conmigo misma. Bien, hasta aquí la cita. Vivía yo pues partida entre dos mundos que no se tocaban, con una sensación de otredad absoluta frente a la sociedad circundante. Sensación que obviamente se ha repetido las dos veces que viví en Polonia, del 69 al 73, 4 años de mi niñez, y del 89 al 98. Sensación que se repitió, por ejemplo, cuando amigos a quien busqué para manifestarle mi deseo de seguir traduciendo su poesía, dijo no saber qué tan bueno era mi dominio del castellano. A la segunda vez que fui a hablar con él, lo hice acompañada de mi esposo, llevándole mi novela y mi poemario publicados en Lima, como una prueba palpable de mi dominio del idioma. Pero él estaba más interesado en la figura de mi esposo, y luego de que yo le explicara que nací en Lima, que mi padre era peruano y que jamás aprendió el polaco, que estudié lingüística y literatura hispánica en Lima y que había publicado 2 libros en castellano en Lima por todos lados, me preguntó tan solo dónde nos habíamos conocido con Fernando. En Lima, le dije. A lo cual mi voz me preguntó, ¿y qué hacía usted en Lima? Entonces, pero si yo nací en Lima, le contesté, era un diálogo de sordos, un diálogo intercultural de sordos. Entonces, lo único que se me ocurrió decirle al salir de ahí a mi esposo, dice, yo sí sé lo que hacía en Lima, pero no sé qué hacía este arequipeño. Pero bueno, continuando con... Bueno, vámonos a poner serios. Con esa sensación de otredad la sentí el año pasado, cuando en medio de la lucha por el permiso, por los derechos para la publicación de libros sobre la que ya mencionó Robert Krzyżanowski, y que realmente fue una lucha crucial, tuve que argumentar, para que nos dieran los derechos, que el idioma al que traduzco es el mismo idioma que se habla en Madrid. Vivimos aparentemente en un mundo globalizado, con la información que no había en esas épocas, o sea, es un clic, entras a Google y está la información. Sin embargo, a mí misma me resulta increíble, pero tuve que hacer eso. Felizmente lo logramos. Felizmente logramos convencer de que también hablamos castellano en el Perú. Bueno. Bien. Bueno, luego, como comprenderán, luego de esta conversación quedé, bastante dolida, pero tenía otras cosas que hacer. Soy madre de varios hijos, así que guardé mis traducciones en el fondo del cajón y me desentendí del asunto creyendo que se quedarían ahí hasta el fin de los tiempos. Eso fue tanto más fácil en tanto que regresé con mi familia al Perú en el 98. Nos fuimos a radicar al Cusco. Mi hijo Gabriel aún era pequeño, tenía 1 año y medio. Mis hijas estaban en edad escolar y me dediqué a otros asuntos. Aparte de mis hijos, estudiar astrología, trabajar con turistas franceses y polacos y otras cosas más. Y eso, a pesar de que el doctor Ricardo Silva Santisteban, promotor de la traducción literaria en el Perú, que tuvo una paciencia realmente encomiable conmigo, me manifestara desde el 2000 su deseo de divulgar mis traducciones siempre y cuando yo gestionara los derechos. Bueno, pero como la vida da vueltas, regresé a Lima en el 2005, luego de 16 años de ausencia. Me adentré en el mundo virtual, como ya les he contado, creé mi blog en el que cuelgo textos en polaco y castellano, y también artículos puntuales
eso sí, por si acaso castellano, sobre la literatura y cultura de Polonia en el blog dedicado al tema de la colonia polaca en el Perú. El año 2011 fue declarado el año del centenario de nacimiento de Miłosz y el gobierno polaco promovió la difusión de su obra tanto dentro como fuera de las fronteras de Polonia. Debo agradecer al señor Robert Krzyżanowski de la Embajada de Polonia en Lima, quien confió en mi persona y se interesó en hacer las gestiones necesarias para lograr la publicación del libro. Debo admitir que lo hizo a pesar de que en un principio yo estaba reacia a entrar otra vez en ese tema. Desenvolver los poemas que ya estaban traducidos y que tenía guardados en el cajón hacía decenas de años. Empecé a corregirlos, en realidad a retraducirlos, reescribirlos, porque luego de tantos años uno ya tiene otra visión del asunto. Además, volviendo al tema del internet, yo misma, ahora durante este último año que he vuelto a traducir a Miłosz, me decía cómo he podido traducirlo antes de la época del internet. Es decir, yo traducía antes, cogía el diccionario y traducía el nombre, por ejemplo, del árbol o de la planta. Hay muchas alusiones a la naturaleza en la poesía de Miłosz, pero a la naturaleza propia de Lituania, donde él se crió y que añoró durante toda su vida. Y son muchas veces plantas que no siempre las podía visualizar, no todas eran conocidas, ya que la ciudad de Lima, que es mi ciudad, está en un desierto. Entonces, yo decía, ¿cómo he podido traducir estos temas sin haberlos visualizado? Yo ponía en Google Imágenes el nombre de la planta en polaco, lo ponía en castellano y comparaba, porque los diccionarios cometen errores. Si efectivamente la imagen de Google Imágenes en un idioma correspondía a la imagen de Google Imágenes en el otro idioma. Y bueno, además de que podía visualizarlas para hacerme una idea, ¿no? O sea, para compenetrarme con el tema y poder seguir traduciendo. En otras palabras, volví a escribir poesía luego de muchísimos años, pues el traducir poesía es reescribirla. Simultáneamente participé en la organización de la Mesa Redonda sobre Czesław Miłosz por encargo de la Embajada de Polonia, en la que hablé sobre los ejes temáticos en su poesía. Me sumergí pues en la lectura de su obra, lo cual tampoco fue tan fácil. Yo leo a Miłosz solo en polaco, no leo traducciones, a menos que sean las mías. Y bueno, de aquí no se consigue, no se consiguen todos los libros. Tenía algunos en casa, da vergüenza decirlo, pero tengo uno con un sello de una biblioteca de Cracovia que en medio del apuro de nuestra vuelta nunca llegué a devolver, pero me sirvió esta vez, así que no fue para mal. Bueno, y tenía 2 hijos en ese entonces estudiando en Cracovia. Mi hijo cuando regresó me trajo un libro, mi hija me hicieron llegar 2 libros y lo demás lo buscaba vía internet nuevamente. Los poemas los traduje del polaco al castellano. La introducción la escribí en castellano y la traduje al polaco. También el texto de las solapas, o sea que ha sido una traducción hacia ambos lados. El dibujo de la carátula es hechura de mi sobrino, como ya mencioné, José Gabriel Alegría Sabogal, y el diseño de la carátula ha sido hecho por Rafael Barrio de Mendoza, enamorado de mi hija Jimena. Puedo decir pues que este libro es una obra mía y de mi año. Hoy día concluyó 1 año y medio de trabajo dedicado exclusivamente al libro. Pero como ya se habló antes, no es este año y medio de trabajo dedicado al libro, es una vida entera, es un tema que viene pendiente de larga data desde hace más de 20 años. Porque si bien hace 30 años empecé a traducir a Baczynski, lo de Miłosz empecé a traducirlo posteriormente, como ya expliqué. Hace unos meses, cuando todavía estábamos en el trabajo de edición del libro, le decía yo a Andrzej Stefaniak que en este libro está mi vida entera. Y es que, como ya se dijo en esta mesa, esta es una edición bilingüe. A la derecha tenemos el texto en castellano, a la izquierda en polaco. Es como si un texto fuera el reflejo del otro. Y ese es el símbolo de mi vida entera, partida de 2 culturas y de 2 idiomas que apenas se tocan entre sí.
Y el traducir las imágenes de una cultura a las de la otra no es solo un trabajo para con los demás, sino tal vez ante todo un trabajo para conmigo misma, para funcionar en un todo, las dos partes divididas de mi ser. Por último, diré, porque creo que eso no lo hemos mencionado, que esta es la primera publicación de alguna traducción de Miłosz en América del Sur y la única publicación con motivo de su centenario en América Latina. Se publicó efectivamente el año pasado una traducción en España con la editorial Galencia Gutenberg, con la que la agencia que representa a los herederos firmó el derecho de exclusividad para el idioma castellano y con la que, bueno, digamos, intentando de esa manera se cierra la puerta a cualquier otra traducción que aparezca. Felizmente logramos entrar en contacto con Antoni Miłosz, saltearnos a la agencia que lo representaba, con Antoni Miłosz, hijo del poeta, hacer una amistad virtual con él y conseguir los derechos para la publicación de este libro en un trabajo conjunto, un esfuerzo conjunto con el señor Robert Krzyżanowski de la Embajada de Polonia. Muchas gracias. Para cerrar esta presentación tendremos una última lectura en poema de Miłosz titulado El Sol, que estará a cargo de Jimena Málaga que era checo, de Polaco, y Arrojo Reyes se encargará de su musicalización. Quiero decirles que Rafa Reyes es productor musical y antropólogo, con 9 discos editados con sus composiciones. Ha tocado en escenarios de América del Norte y Europa y es un lector apasionado de este poeta.